Buenas noches amigos latinos de cada rincón del mundo. ¿Cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Hoy les traemos un tema sumamente interesante y relevante, cómo los padres pueden apoyar a sus hijos adolescentes en esta etapa de cambios y desafíos. Es un honor con nosotros tener la presencia de la doctora Nadia del Mar. Es una reconocida experta en el tema, quien nos brindará estrategias, prácticos y consejos clave para fortalecer el vínculo con nuestros adolescentes. Gracias, doctora Nadia. Bienvenida. Preséntese, por favor. Muchas gracias, Zule. Buenas noches a todos. Es un placer nuevamente estar acá con ustedes. La invitación te la agradezco mucho, Zulema, porque sé del trabajo que tú llevas en Canadá, acompañando a todas las personas migrantes que están allá, y pues la idea es el día de hoy poder acompañarlos también a ustedes en un tema que a veces les genera mucha angustia, porque tras de las cargas personales que llevamos, pues como padres también nos enfrentamos a otras situaciones, y es que empiezan a detonarse una cantidad de situaciones, sobre todo en esta etapa de nuestros hijos adolescentes. Entonces, pues la idea es el día de hoy poderlos acompañar y brindar una orientación de qué hacer en esta etapa, cómo acompañar a nuestros hijos, cómo poder mejorar la comunicación, fortalecer el vínculo, y que realmente no se lleve la adolescencia como una carga, sino como una etapa más de vida de la cual ambos van a aprender mucho. Gracias, doctora. Bueno, me presento. Claro que sí. Me presento, mi nombre es Nadia del Mar, yo soy psicóloga especialista en neuropsicopedagogía, yo tengo más de 10 años de experiencia en el campo clínico, trabajo con todos los temas de salud mental, trabajo con todas las etapas del desarrollo, trabajo con niños, niñas, adolescentes, adultos, trabajo el tema familiar, terapia de pareja, y la idea es pues que ustedes me conozcan un poco más sobre mi trabajo y pues, como les digo, acompañarlos el día de hoy en este proceso. Gracias, doctora. Me encanta la doctora Nadia, porque siempre nos tienen unos temas, pero me encanta. Bueno, Zule, vamos a comenzar hablando un poco de qué es la adolescencia, qué es esta etapa, a qué nos referimos con la adolescencia, que a veces uno cuando llega a esa etapa como padres también, porque llegamos también como padres a esta etapa, nos angustiamos porque no sabemos qué puede pasar con nuestros hijos, no sabemos cómo manejar muchos temas, nos angustiamos, nos irritamos, porque es una etapa de cambios para ellos y para nosotros, y pues precisamente por eso se llama adolescencia, ¿cierto? Porque son dolencias tanto para ellos en su etapa, porque hay unas dolencias físicas como psicológicas, pero también son unas dolencias para nosotros como padres, porque es dejar de verlos como niños y empezar a entender que ellos van a ir creciendo, van a ir adoptando una postura diferente frente a muchas cosas, y cómo vamos a enfrentarnos a estos cambios de ellos. Entonces hay unos cambios físicos, emocionales y sociales en el adolescente que tenemos de tener claro, que hace parte de su neurodesarrollo, ¿cierto? Y acá tenemos que empezar a entender que no es lo mismo un niño en primera infancia que va de los 0 a los 5 años, luego un niño en infancia que es de los 5 más o menos a los 9, y que no es lo mismo un niño en la etapa preadolescente y adolescente, porque ya el adolescente empieza una necesidad de soltar, porque ya se está preparando para una etapa adulta, y eso es lo que a nosotros como padres nos cuesta mucho entender, que el adolescente, aunque depende todavía económica, emocional, en muchos aspectos de nosotros, finalmente él se está preparando ya para soltarse, para iniciar una etapa solo. Entonces es ese punto al que tenemos que empezar a llegar y entender. ¿Cuál va a ser nuestro rol como padres entonces? Ser guías. No podemos ser jueces en ese proceso, sino que tenemos que acompañar a nuestros hijos. Entonces acá viene todo este proceso de cómo mejorar la comunicación entre los padres y los hijos, ¿cierto? Acá yo lo puse inclusive en una diapositiva roja porque yo quería que ustedes entendieran qué no deben hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que está mal? Inclusive cuando uno ve esa diapositiva, uno le genera como fastidio, porque es que en realidad son una cantidad de errores que cometemos, que lo que va haciendo es eso, fastidiar la relación entre mi hijo y yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos a veces?
interrumpimos cuando nuestro hijo nos está hablando, contando algo, los interrumpimos, metemos la cucharada, como decimos acá en Colombia, hablamos de cosas que no debemos hablar en el momento y no los escuchamos. Minimizamos sus sentimientos, ¿cierto? Inclusive más adelante les pongo ejemplos, pero realmente cuando un adolescente nos cuenta algo es como que, ay, esa bobada. Y no nos damos cuenta que para el adolescente es grave lo que le está pasando, porque es que ellos todavía no tienen responsabilidades como a pagar arriendos, no tienen responsabilidades como trabajar, no tienen responsabilidades como asumir la responsabilidad de otra persona. Entonces, claro, como no conocen ese mundo de nosotros los adultos aún, para ellos es grave, no sé, que su ropa no esté a la moda, es grave que su celular se haya dañado, es grave que la amiguita la haya mirado feo. Entonces es empezar a entender que para ese mundo de ellos, para esa etapa, eso es grave. Después se ocuparán y verán con gravedad lo de la etapa adulta, pero en ese momento eso es grave. Interrogar agresivamente, a veces cuando estamos con el adolescente lo cuestionamos de una forma tal que se siente agredido. Zule, devuélvete un poquito por otra vez a la diapositiva roja. Usted indícame, usted indícame. Los interrogamos de una manera que de verdad ellos se sienten como atacados. No pueden dudar, no pueden preguntar, no pueden cuestionarse porque de una vez como padres les hacemos señalamientos que de verdad no los acompañan, sino que les hacen mucho daño. También hay que empezar a entender que nosotros debemos de optar por comentarios abiertos, no cerrados, optar por situaciones o preguntas que lo que generen sea ampliar el espacio de comunicación y no cerrado, como a veces, muchas veces pasa, llegan ellos del colegio, el adolescente llega al colegio y le preguntamos, ¿y cómo te fue? Y ya. Entonces, uno que responde ante ¿cómo te fue? Uno responde bien o mal. Y entonces es la queja de los papás. Ay, pero es que él no me habla. Yo le digo cómo llegó del colegio y él no me habla. Claro, papá, es que él te está contestando bien o mal, porque eso es lo que tú le estás preguntando, ¿cómo te fue? No hacemos preguntas abiertas que permitan de verdad generar un diálogo y sacar la comunicación en el adolescente es difícil, eso es una parte importante entender, que para ellos nosotros empezamos a ser los enemigos, porque hay una parte y es que ellos nos empiezan a bajar a nosotros del pedestal, se empiezan a dar cuenta que nosotros como papás no somos perfectos, que nos equivocamos, cometemos errores y que entonces no son el superhéroe que yo me imaginaba o la heroína que yo me imaginaba y entonces yo tengo que bajarla de ese pedestal y empiezo como a tener rabia porque me empiezo a dar cuenta que también se equivocó conmigo. Y eso hace parte de ese proceso de ir creciendo como hijos y ir creciendo como padres. Entonces es empezar a entender que la comunicación parte también en la adolescencia de que ellos no quieren hablar con nosotros porque empezamos a ser enemigos, porque nos empiezan a ver ya nuestros errores y eso tampoco está mal. Eso permite que ellos tengan un criterio como hijos y nosotros lo primero que tenemos que hacer es enseñarles a ellos el criterio, no que obedezcan como ovejitas, sino que ellos tengan criterio para saber qué está bien y está mal. Y lo primero es empezar a confrontarlo con nosotros y que nosotros nos prestemos para acompañar ese proceso con ellos. Doctora, disculpe, ¿y cuáles serían las preguntas? O sea, cuando llegan del colegio también he cometido ese error de decirle, ¿cómo están? Tengo hijos adolescentes, entonces, ¿cómo estás? Estoy trabajando en la computadora. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? ¿No? ¿Cómo fue en la escuela? ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacerles? Podemos, Zule, por ejemplo, un poco más amplia, empezar a conocer los nombres de los amigos de nuestros hijos. Hijo, hola, ve, y hace rato no sé de Julián, ¿y Julián qué? ¿Cómo ha estado Julián? O Sarita, Sarita, que hace rato yo no te veo hablando. ¿Cómo estás con Sara? ¿Ya no son amigos? ¿O qué ha pasado? O sea, como que sea más amplia y empezar a indagar, o hijo, y hoy qué materias viste. Presentaste la tarea, cómo te fue en la tarea, cómo te sentiste presentando la tarea, ¿cierto? O sea, como meternos más en el cuento de qué es lo que está pasando. A veces ellos llegan del colegio y ni siquiera nosotros sabemos si hoy tuvieron matemáticas o no tuvieron matemáticas. Nosotros ni siquiera nos involucramos en qué están haciendo en el colegio en el día. Y muchas veces dejaron de hablar con Julián o con Sara, conocieron a Pedro y a Luis y nosotros ni por enterados que ya cambiaron de amigos. Exacto. Entonces, es empezar a comunicarnos de forma de conocer en qué están.
Así que ya saben los que nos están escuchando, también no hay que cometer esos errores con nuestros hijos adolescentes. Hay que preguntarle más sobre su círculo, de con quiénes se están relacionando, ¿no? Así es, Zuli. Muy bien, La doctora. siguiente, Zuli. Ahora sí, Ahora sí. usted me indica. Bueno, ¿qué herramientas hay para eso? Precisamente teniendo en cuenta que acá miren que ya cambiamos la diapositiva, ya hay luz, ya de tranquilidad, porque el otro era como, ¿cómo se puede sentir uno todo el tiempo en ese interrogatorio, en esas preguntas que a veces hacemos como papás, pero cómo es el deber ser ahora sí? Lo primero, una escucha activa. Prestar atención sin juzgar. Nosotros como papás normalmente lo que hacemos, Zule, es que empezamos, ay, oíste, Julián, ¿qué? Y entonces ellos empiezan a decir, no sé, por ejemplo, no, ma, imagínate que Julián está consumiendo. Ay, cuidadito, se le pegan esas mañas. A mí no me gustan, entonces no vuelva a ir con Julián. O sea, de una vez nos anticipamos a lo que está pasando, ni siquiera sabemos si él siguió hablando con Julián o no. Solamente nos dijo que estaba consumiendo, ni siquiera sabemos que está consumiendo. Y ya nosotros de una vez los atacamos. No escuchamos realmente qué está pasando. No dejamos, y ahí va, interrumpimos, y no dejamos que ellos digan qué está pasando y qué está sucediendo. Entonces, es aprender a escucharlos. Lo otro, validar sus emociones, ¿cierto? Lo que les dije ahorita, empezar a entender que para el adolescente es grave lo que está sucediendo. Se le partió una uña. Sí, para ese adolescente es grave que se le haya partido la uña. Y uno como adulto puede decir, qué bobada. Pero es que cuando él sea adulto, va a tener las ocupaciones de nosotros y va a ser grave lo de ellos, porque tienen que adelantarse a ser adultos desde la adolescencia y preocuparse porque no hemos pagado arriendo. No, permitámosle que ellos se preocupen por lo que se tienen que preocupar como adolescentes, y es ser adolescentes. Es que mi amigo me miró feo, es que mi amigo está consumiendo, es que se me dañó el celular. Permitámosles eso y empecemos a decir, entiendo por qué te sientes así, entiendo qué te está pasando. Y hay algo que como papás Zule no nos damos cuenta, y es que finalmente ahorita con todo ese tema del grooming y de las redes sociales, no nos damos cuenta que nosotros mismos les estamos entregando a nuestros hijos a los agresores cibernéticos. ¿Por qué? Porque los agresores sí saben escuchar y sí les validan. Entonces ellos comienzan a contarles las historias, le escuchan toda la historia y ellos sí dicen, yo te entiendo. Yo sé por qué te puedes sentir así. O sea, utilizan todas las palabras que uno como adolescente quisiera escuchar. ¿Por qué? Porque cuando somos papás, como que se nos olvida que pasamos por esa etapa de adolescencia. A los agresores cibernéticos no se les olvida, ni siquiera pues al agresor sexual, el personaje de confianza que está ahí cercano, no se le ha olvidado qué es ser adolescente y sabe muy bien qué palabras quiere oír uno como adolescente. Y eso es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿Qué queremos o qué queríamos que nos dijeran a nosotros como adolescentes? Y esa validación es muy importante. Lo otro, empezar a utilizar un lenguaje positivo. Evitar etiquetas negativas como, oye, es que usted es muy rebelde, oye, es que usted es muy fastidioso. ¿Por qué tenemos que utilizar eso? Nosotros como adultos somos los que le tenemos que dar el borde emocional al adolescente. El adolescente está disparado. Emocionalmente, así como hormonalmente está disparado porque empezó a generar todas esas hormonas, ¿cierto? Hace que él esté súper emocional, él está como en una efervescencia en ese momento, pues precisamente necesita alguien que le haga un borde y el borde tiene que ser el adulto, pero si el adulto se comporta como otro adolescente y no le permite un borde, sino que a la par se irrita, se enoja, grita, pelea, juzga, señala, pues claro, el adolescente no va a tener cómo contenerse y se va a desplazar a otras situaciones que no son positivas. Por eso es la importancia de empezar a entender que nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos que hacer la contención, ¿cierto? Y no es que todo recaiga sobre el adulto, el adolescente también tiene parte, pero no hay que olvidarnos que finalmente ellos están aprendiendo todavía, no como niños, pero ya ellos están empezando en ese proceso de saber que hay unos deberes, de empezar a entender que hay unas consecuencias
Y eso es lo que tenemos que empezar a enseñarles, lo que les hablo del criterio, pero ese criterio no se genera a partir de gritos y señalamientos. Entonces hay que empezar a pensar en frases que abran el diálogo, vuelvo y lo nombro, y no en frases que cierren. Ahorita al finalizar les pongo muchos ejemplos de esas frases que abren los diálogos y no que los cierran. ¿Listo? La siguiente, Zula. Ok, ya saben, papitos, mamitas, a escuchar, a tener mejor oído para escucharle, porque es la verdad, siempre están esas personas esos bichos, como yo les llamo, cibernéticos negativos atrás de los niños, ¿no? Y hay Así es, bastantes, y bueno, ellos se escuchan. Gracias, doctora. así es. Hay una parte importante en todo esto y es cómo a través de la comunicación vamos construyendo la autoestima de estos adolescentes, ¿cierto? La adolescencia es una de las etapas fundamentales para el desarrollo de nuestra autoestima, porque ahí es donde dejamos de empezar a validarnos a través de los ojos de nuestros papás, porque siendo pequeños nos importa lo que digan nuestros papás, inclusive uno hace un dibujo y enseguida uno va y se lo muestra al papá esperando a ver qué le va a decir a uno, y esa etapa es fundamental, claro, la etapa de la niñez es fundamental para yo fortalecer mi autoestima. Entre más tenga un padre señalador, o esos que bromean, que hacen bromas pesadas, que hacen señalamientos, que hacen una cantidad de cosas, pues claro, yo voy a ir ya más inseguro a esta etapa adolescente. Cuando ya llego a la etapa adolescente, ya no es tan importante lo que me diga papá y mamá, porque yo ya estoy en pos de lo que digan mis amigos, mi círculo social. Pero mis padres siguen estando ahí de referencia y no los pierdo de vista. Siguen siendo ese vínculo que me fortalece o me decae y me detona mucho más mi autoestima. Entonces es importante que empecemos a entender cómo estamos generando ese vínculo con nuestros hijos y cómo estamos fortaleciendo su autoestima, ¿cierto? Entonces, hay una parte que es entender que somos espejos de seguridad y confianza, según como sean nuestros padres, pues vamos a ser obviamente nosotros. Si hay unos padres inseguros que no se sienten confiados, que todo el tiempo también se están criticando, que todo el tiempo también utilizan palabras contra ellos mismos, pues yo voy a aprender también a hacer de igual forma conmigo mismo. Y también en la confianza que yo tenga con mis padres, de hablar de cualquier cosa o de no poder hablar mis cosas, pues va a hacer que se dañe mucho más mi autoestima. Hay unos puntos importantes para fortalecerla y es reconocer los logros por pequeños que sean. Empecemos a reconocer los logros del adolescente. Ellos también quieren que los felicitemos, así pareciera que no, porque a veces los papás dicen, es que él no se presta, él no habla, él es complicado, él no quiere que le digamos nada. No importa, así lo veamos de esa forma, que no podemos hablar, que no podemos decirles muchas cosas, a ellos les gusta cuando los elogiamos, les gusta cuando les dejamos un mensajito diciéndole lo que nos gusta de ellos, lo bonito que está. Entonces, digámosles ese tipo de cosas que también para ellos son muy importantes. Fortalecer habilidades e intereses propios. Lo que les digo, a veces eso no pareciera que lo pudiéramos lograr si no conocemos bien en qué están nuestros hijos. Si no sabemos en qué están nuestros hijos, no podemos saber en dónde los podemos meter, a qué los podemos motivar a que asistan, a qué grupos los podemos meter, y eso les fortalece su autoestima, porque si supongamos mi mamá no hace sino decirme que yo me meta a fútbol, pero en realidad a mí lo que me gusta es el baile, pues yo me voy a sentir incómodo y me están obligando a ir a un lugar que a mí no me gusta, entonces yo no me siento cómodo, y si yo no me siento cómoda, hagan de cuenta, papás, que ustedes están poniendo una ropa que ya no les gusta. Entonces es lo mismo para el adolescente, ellos quieren estar cómodos, y para estar cómodos necesitamos meterlos en situaciones que a ellos les guste, y para eso necesitamos conocerlos. Evitar las comparaciones, papás. Doctora, una salvedad, me da una salvedad. ¿Se ha congelado su pantalla? Ay, La vemos solamente como foto. ay, Dios. Ay, nada, Azul, ¿ya? No.
Bueno, estas cosas siempre nos pasan en los live, así que, ¿no? Lo solucionamos en un minuto. Bueno, ustedes nos van a ver acá. La quito y de nuevo la pongo, doctora. ¿Será que ahí ya? Sí, ahora no, sigue congelada como si fuera foto. Ay, Dios. ¿Y qué hacemos? No podemos seguir, no hay problema si usted desea, o la puedo quitar y la pongo de nuevo para ver si. Si quieres, Zulen, como tú lo prefieras. A ver. Sí. ¿Ahí? Ahí, la veo congelada. ¿Todavía? Sí. Ay, Dios. Bueno, pues, No hay problema, continuamos si usted desea. listo. A ver, yo veo, no, voy a intentar la última, a ver. Nada. Nada, ojalá que supongo que de acá de ser internet algo ha pasado. Bueno, listo, Zule. Bueno, estábamos hablando de evitar las comparaciones, ¿cierto? Como papás siempre tenemos a alguien con quien comparar a nuestros hijos. Y eso es lo que no puede pasar. Nosotros tenemos que aprender a entender que ellos son únicos y que en su proceso lo hacen de esa forma y que no podemos hacer que lo hagan de otra forma. Entonces, evitemos la comparación, ni con el primo, ni con el hermano, ni con el vecino, ni con el compañero, ni con nadie. Nuestro hijo es único y esa es su forma de realizar las cosas. Entonces, es importante empezar a entender que podemos empezar a decir frases que le permitan dar cuenta de que se están esforzando y de que lo están haciendo bien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir, me encanta cómo te esforzaste en este proyecto, ¿cierto? Empecemos a decir, así sintamos que de pronto le falló algo, pero es finalmente el esfuerzo de él y hay que validárselo. Puede que le falten cosas y después le daremos ajustes, pero si todo el tiempo estamos es con la crítica y el señalamiento, ellos no van a poder ver que de verdad son valiosos y que hacen las cosas bien. La siguiente, Zule, porfa. Ok, doctora. ¿Cómo podemos detectar las señales de bullying o los problemas de salud mental? Sabemos que las situaciones de bullying son situaciones que pasan muchas veces por acoso escolar. En el colegio pasan situaciones con los compañeros, con los amigos que generan afectación en mi forma de estar en el mundo. Y hay situaciones que también pueden empezar a afectar mi salud mental. Hoy en día empezamos a reconocer el tema de la salud mental porque antes esto no se podía hablar. Antes no sabíamos que un adolescente o inclusive un niño puede tener sintomatología depresiva o ansiosa. Y sí puede pasar. No es que esto sea un tema de psicólogos, sino que de verdad los chicos hoy en día, yo pensaría no que ahorita Zule es que se está presentando, sino que yo creo que siempre se ha presentado, pero nosotros antes no podíamos hablar. Y estos chicos hoy en día son más sueltos, hablan, comentan, dicen emocionalmente lo que les está pasando. Nosotros antes no podíamos hablar de eso. Un hombre, por ejemplo, si hablaba de esto, le decía, ay, deje de ser niña, ¿cierto? Y si nosotras como mujeres decíamos algo de eso, sí, está muy triste, está muy aburrida, venga para acá, venga, barra y trapee para que le quite la aburrición, ¿cierto? Entonces, no podíamos. Hacían las mamás. Así eran las mamás. Entonces, realmente nosotros podíamos estar presentando una cantidad de situaciones y no lo podíamos hablar. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Cuando me llega un niño con ansiedad y depresión, detrás de él hay un papá con ansiedad o depresión que llegan y me cuentan una historia de vida. Han tenido intentos de suicidio, han tenido situaciones de violencia intrafamiliar, de abusos, de una cantidad de situaciones complejas que como adultos nunca han podido hablar. Porque si nombraban eso, en la casa era un golpe, era un problema, no le creían, lo minimizaban la situación. Entonces, finalmente, esto es un tema que sí estoy presente. Y yo vuelvo y lo repito, no es que ahora se presente. Siempre se ha presentado, pero ahora los adolescentes lo hablan, lo dicen y lo reconocen como una situación que hay que empezar a trabajar. La siguiente, Zule, porfa. Ojo con esto, mamis, papis, para que protejan a sus niñas, ¿no? Doctora, ¿y cómo podemos, estas señales, cómo son? O sea, ¿cómo las podemos? Porque hay niños que son muy callados, o sea, son muy callados, no hablan. Sí, ahí en la siguiente ya les voy a decir, acá.
Entonces hay una señal, normalmente el adolescente es complejo, ¿cierto? Y eso tenemos que partir. Hay aislamiento y eso puede ser normal, ¿cierto? Normal, que me dijo desde que se volvió adolescente ya no quiere hablar, mantiene encerrado en la pieza, no habla, no nada, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos da la señal de alerta, Zule? Que nosotros empecemos a ver cambios repentinos en ciertas áreas. O sea, ejemplo, cambios en el apetito o sueño. Por ejemplo, mi hijo normalmente comía y de repente empezó a poner problema por la comida, por la alimentación, no quiere, o sea, si estamos en el comedor, justamente en ese momento tiene que hacer algo y no va al comedor, o sea, hay un cambio, o empieza con menos comida, hay algo ahí que no le cuadra a uno, que uno dice, ¿por qué estará así? ¿Qué estará pasando? O en el sueño, uno lo ve que puede durar hasta las 3 de la mañana, supongamos en el celular, que obviamente eso no es adecuado y tenemos que estar como padres haciendo el borde. Entonces, obviamente uno empieza a ver, hay cambios que uno dice, raro, porque él no venía así, tenía muy buen dormir y de repente ya no duerme, o al contrario, porque cuando no duermen lo vemos como malo, pero si duermen, a veces los papás no lo vemos como malo, ¿cierto? Entonces, un chico que duerme mucho, también hay que ver qué es lo que está pasando. El aislamiento repentino. Mi hijo sí se encerraba, pero normalmente salía, de vez en cuando me hablaba, pero ya ahora es que está completamente encerrado y no quiere que hablemos de nada y no quiere que yo ni siquiera entre a la habitación. Entonces, ¿qué está pasando con ese aislamiento? O era el chico súper expresivo, súper histriónico y de repente ni siquiera en el colegio quiere que lo miren. ¿Qué está pasando ahí? Bajas calificaciones, también hay que empezar a tener en cuenta si es un cambio repentino. A veces hay situaciones que a uno le generan comedia dentro del consultorio porque hay papás muy chistosos que dicen, no, ese siempre desde que nació le ha ido mal en el colegio, entonces uno ya sabe, bueno, eso no es un indicador, pero el chico que venía con un buen rendimiento y que de repente empezó a bajar las calificaciones, eso sí es un detonante, eso sí es una situación de alarma. Y falta de interés en actividades y este papá sí es el que a ustedes más le tienen que poner atención. ¿A qué me refiero? Normalmente era una niña que supongamos hacía mucho TikTok y bailaba y estaba haciendo sus TikTok y de repente ni eso le gusta. El chico que normalmente le gustaba mucho el fútbol y ya ni eso le gusta. El chico que normalmente, no sé, le gustaba escuchar música y bailar, o el chico que normalmente le gustaba leer, o el chico que normalmente le gustaba jugar play, y ya ni eso le gusta. Esos son síntomas de algo está pasando. Tiene que estar pasando algo muy grave porque si lo que antes le gustaba ya lo está dejando o no le gusta, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Y son temas que hay que empezar a revisar. ¿Cómo podemos abordar el tema? Por ejemplo, podemos decir, he notado que vienes con cambios. ¿Cómo te sientes últimamente? ¿Cierto? Empezar a preguntarle. Y hablar con la escuela o buscar ayuda profesional si es necesario. A veces no le preguntamos a ellos y pues como están poco receptivos en algunos momentos, pues no nos van a contar si algo les está pasando. Pero si uno empieza a indagar de pronto en el colegio, con amigos, uno se empieza a dar cuenta que algo está pasando. Y si definitivamente ni por ahí, pues busquemos al psicólogo. Los psicólogos normalmente estamos prestos para ayudar y para revisar qué puede estar pasando con nuestros hijos. A siguiente, Zule, porfa. Así que atentos, papis. Ahí tiene a la doctora Nadia del Mar. Así la encuentran en las redes sociales, ¿no, doctora Nadia? Sí, señora, así es. Muchas gracias, Zule. Bueno, ¿cómo hacer el uso responsable de la tecnología? Eso es un desafío moderno, porque hoy en día ese es el problema de todos los días en las casas. ¿Y por qué lo pongo nuevamente en rojo? Porque hay que generar alarma sobre esto. Y el problema, papás, es que ustedes no se dan cuenta, pero el problema de la tecnología comienza por ustedes mismos. Uno, son papás que todo el día viven pegados al celular. Y no es que, ay, entonces yo no puedo, es que yo trabajo con el celular, es que mire, es que usted, entonces si yo me tiro pues de un tercer piso, él también se va a tirar del tercer piso. No, pero obviamente dígame qué alternativas le queda al adolescente si mi mamá o mi papá todo el día está en el celular, pues yo con quién voy a hablar.
¿yo qué más me voy a poner a hacer? El celular es una herramienta que me permite simplemente tener mi atención en otro objeto, porque tal vez la realidad que me rodea no es la que me está gustando. Entonces realmente empecemos a revisarnos cómo somos nosotros mismos con el celular. Y lo otro, ¿cuál es el ambiente que estamos generando en la casa? Porque ustedes son felices señalando al adolescente, pero ustedes no se dan cuenta, papás, cómo están ustedes en casa. Y a veces son ambientes tan pesados, pues que qué otra alternativa le queda al adolescente. Nosotros en nuestra época salíamos a la calle todo el día y ese era el problema en la casa. Es que usted mantiene en la calle. Pues ahora no hay calle, ahora hay celular porque ahí hay otro mundo. Y nosotros mismos lo empujamos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un mal ambiente en la casa y no hablamos con ellos, no compartimos. Nosotros creemos que porque hoy les preguntamos, ay, oye, hola, ¿cómo te fue? Y ellos no nos contestaron nada, ya hicimos la tarea. Ay, no, yo ya le pregunté y él es antipático, él no quiere hablar conmigo y dejamos toda la responsabilidad al adolescente. Es que cuando nosotros decidimos ser papás, sabíamos en qué nos estábamos metiendo y en qué nos estábamos metiendo en un cuento que hay que pedalearle toda la vida. Porque un hijo no solamente pañales y ser bebé, un hijo es acompañarlo inclusive ya siendo adulto. Entonces, eso es un tema de pedalearle y caminarle y hacerle y revisarme y dudar de mí y cuestionarme, porque eso es un proceso para toda la vida. Entonces, pensemos primero en cómo es el ambiente que estamos generando en la casa y cómo manejo yo el uso del celular, del computador y de las tecnologías. Entonces, lo primero es establecer horarios y zonas libres de tecnología. Un ejemplo, pueden decir, listo, desayuno y cena pueden estar con celular, pero a la hora del almuerzo vamos a compartir. Entonces, a la hora del almuerzo paso una cajita, pongo los celulares ahí y nos dedicamos a hablar, a compartir, que el almuerzo sea hablado, ¿cierto? Entonces, podemos llegar como a esos ajustes, a esos compromisos, a esos acuerdos con ellos. Y hablado, dialogado, porque es que tampoco podemos llegar a imponer, bueno, a la hora del almuerzo. ¿Y qué tal que el chico no quede a la hora del almuerzo porque le tenga en ese momento un juego programado o algo y me guste más, papá, que lo hagamos a la hora de la cena, que yo llego y estás más tranquilo tú también y no estás corriendo? Entonces también que sea algo consensuado. Ser ejemplo en el uso de los dispositivos, lo que les digo, muchas veces cuando yo hablo con el adolescente en consulta me dice, ay, usted me dice que yo no lo use, ¿y para qué si mi mamá mantiene pegada y no me presta atención? Entonces, también hay que revisar. Y hablar sobre los riesgos de las redes sociales. Eso es importante. Y ahí es donde yo les pongo algo clave y es, en lugar de prohibir, enseñemos criterio. Nosotros no podemos controlar ellos qué están haciendo en las redes sociales, porque eso es un mundo y pueden meterse en forma incógnita. Hoy en día hay muchos chats que no sabemos ni siquiera porque no es el de Instagram, no es WhatsApp, no es el del Roblox, sino que es el de todos estos jueguitos que tienen otra forma de comunicarse y pues nosotros no podemos controlar todo eso, papás. Son situaciones que se nos escapan. Pero que sí podemos controlar la forma en cómo ellos van a aprender a tomar sus decisiones. Y para eso tenemos que empezar a enseñarles qué pasa en el mundo virtual, cuáles son los peligros, qué podría llegar a pasar, cuáles son las consecuencias. Y ellos ya teniendo ese espejo, ellos ya pueden decir, bueno, hasta acá voy, llego hasta acá o avanzo o hago otras cosas. Entonces, esa es la mayor clave que ustedes pueden tener. La siguiente, Zule, porfa. Ok, doctora. Y acá es donde les pongo muchos ejemplos, ¿cierto? Los padres, figuras clave en el desarrollo de la autoestima y la personalidad, ¿cierto? Porque de ustedes depende, papás, cómo pueden manejar las situaciones para que sus hijos se sientan cómodos y les sigan contando, o definitivamente ellos digan, qué pereza ir a contarle a mi papá. Y no terminan contándole, sino que le preguntan a la amiguita y la amiguita los mete en problemas peores. Entonces les voy a poner como ejemplos de lo que no es adecuado y de lo que sí es adecuado. Entonces, por ejemplo, una primera situación, un papá que dice, ¿por qué siempre estás con esa actitud? ¡Qué fastidio! Dígame qué adolescente va a hablar y va a contar las cosas. Nadie. Podría cambiarlo por, he notado que últimamente estás un poco callado.
Si necesitas hablar, aquí estoy. Y acá yo les pongo algo, Zule. Piensen que ustedes son empleados de una empresa. Bueno, somos empleados de una empresa. ¿Cómo les gustaría a ustedes que su jefe les hablara? ¿Con qué fastidio, Zulema, usted otra vez acá? O Zule, yo siento que estás diferente, te está pasando algo en la casa. Exacto. ¿Cierto? ¿No? Entonces, Con eso respeto y con cariño. exactamente, con cariño y con respeto, eso es lo más importante que tenemos que entender. Otra, siempre haces las cosas mal. O yo por eso lo puse acá en mayúscula, la famosa no sirves para nada. Wow. Vea, yo no conozco, o bueno, a consulta van todos, los no sirve para nada. Frase que yo siempre pregunto, bueno, dime 5 frases que te hayan afectado en tu autoestima, que te hayan dicho tus padres. Esa está de primera. No sirves para nada en la mayoría de casos. Yo creería que el 99.9% de los consultantes me pone esa. No sirves para nada. ¿Por qué no empezamos a cambiar esa frase por sé que estás aprendiendo y me encanta que lo intentes? ¿Cómo puedo ayudarte para que te salga mejor la próxima vez? Listo, no tiene que ser tan elaborado, pero sí empecemos a pensar cómo cambio, porque uno como papá, claro, en su estrés, en su agotamiento, en sus propios problemas, pues uno a veces no tiene el mismo temperamento para recibir al adolescente, pero pensemos que finalmente ese adolescente se va a quedar creyendo de verdad que no sirve para nada. Exacto. Tenía un consultante, Zule, que me decía, es que yo no sirvo para nada. Es un chico como de 19 años. Se quedó haciendo, él en este momento el oficio de él es que hace el aseo de un colegio de acá en Colombia. Y él me decía, es que yo ni trapear sé hacerlo bien. Yo le decía que por qué creía tanto en eso y me decía que sus papás toda la vida le dijeron que él no servía para nada. Y él duda inclusive cómo barre y cómo trapea. Y lo más chistoso es que siempre le pusieron de comparación a la hermana. Y que la hermana era la luz dentro de la casa, que la hermana era la que hacía todo bien. Y hoy por hoy, el que sostiene la casa es él, porque él es el único que trabaja, la hermana no trabaja. Qué lindo. Por eso las palabras a los hijos, cuando le hablemos a los hijos siempre con amor, con cariño, ellos también se merecen respeto, por eso los trajimos al mundo, ¿no? Son Sí. nuestra semillita en el mundo de ahora. Es que eso es lo que más tenemos que entender. Ellos no pidieron venir, fuimos nosotros los que decidimos, entonces intentemos que estén bien en esta estadía. ¿Por qué tenemos que utilizar ese tipo de frases? Por más que tengamos rabia y desespero. O listo, somos seres humanos, nos equivocamos, Zule, pero vamos y le reconocemos. Hijo, mira, ahorita que te dije eso, no estuvo bien. Me dejé llevar de la emoción. Discúlpame. Tú en realidad me gusta cuando haces esto, me gusta cuando haces esto otro. O sea, reconozcámosle y evidenciemos que también nos equivocamos. Claro, y le enseñamos eso, ¿no, doctora? Que también que nosotros nos equivocamos y pedir disculpas, pedir perdón, no tiene nada de malo. Ir al psicólogo, buscar ayuda, no tiene nada de malo. Todo lo contrario, es para tu salud. En estos tiempos. Así es. Otra puede ser que a veces decimos como papás, es, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás comportando así? Y a veces no es ni siquiera, si uno lee la frase normal, puede ser ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás comportando así? Pero a veces es como dicen las personas, el tonito. Tiene mucho que ver, ¿no? El tonito de voz. El tonito de voz hace que se dañe mucho la comunicación con ellos. Entonces, podemos inclusive decir la misma frase, pero de forma tranquila, ¿cierto? De forma pausada, para que ellos sepan que estamos ahí. Otra forma es decirles, ¿qué te pasa? Como últimamente estás más distante, estás más tiempo solo, te sientes más cómodo así o algo está pasando, porque puede ser que el adolescente empiece a entender que quiere aislarse y pues tampoco es confrontarlo y criticarlo por eso. Preguntémosle si le gusta estar solo, si ha encontrado en la soledad un refugio y también está bien. No tiene que ser el que es el más amiguero. Empecemos a indagar por qué le gusta estar más solo. Y es acompañar ese proceso. Otra.
No le pare bolas a eso. Por ejemplo, cuando nos cuentan situaciones de bullying. Ay, usted le para bola al amiguito que le dice, no le pare bolas. Si usted supiera como me decían a mí, o sea, no le invalidamos completamente lo que esté diciéndonos. O peor, el papá que dice, le está diciendo eso, va, pégale, es que usted no es capaz de pegarle, va, pégale. Papás, no hagamos eso. Validemos qué está pasando el chico, permitamos que ellos nos cuenten por lo que están pasando. No nos enojemos cuando nos cuenten esas situaciones, porque a veces también lo que sucede, Zule, es que no, el niño viene o el adolescente viene y nos cuenta una situación de bullying y lo que hacemos es, dígame quién es ese para yo ir allá y ponerle los puntos sobre las IES. Y lo que van a hacer papás es todo lo contrario. El adolescente nunca más le va a volver a contar, porque lo último que él quiere es un problema. O que le digan que es un sapo. No, papás, hablemos desde la calma. Inclusive en situaciones de abuso, Zule, se les dice mucho a los papás que por favor no le empiecen a decir al niño, niña o adolescente que van a matar al agresor. Porque los papás hacen mucho eso, desde la rabia y desde la ira. Ay, es que yo le voy a ir a hacer algo a ese señor. Ay, es que si supiera lo que le va a pasar. Eso genera mucha angustia, porque ¿qué me angustia? Yo para qué hablé, ahora mi papá se va a meter en un problema, y porque muchas veces esa es la amenaza que hacen los agresores sexuales, Zule. La amenaza es, si usted habla, su papá viene y me hace algo y me meten a la cárcel. Entonces se está cumpliendo lo que el agresor le dijo, y empiezan a sentir culpa. ¿Yo para qué conté? Me hubiera quedado callado. Entonces, papás, no minimicemos y no tampoco exacerbemos la situación con nuestros hijos, porque ellos lo que necesitan es que los escuchemos, seamos ese momento el punto de firmeza para ellos y de contención para ellos, porque no saben qué hacer ante esa situación. Escuchemos de verdad qué está pasando, calmémonos y pensemos cómo podemos ayudarlos. Y la otra es que usamos mucho, estás adicto a esa pantalla, apágala ya. Nosotros hacemos mucho eso y los ordenamos que apaguen el celular y que ya, y que, uy, es que sí, es que usted está como obsesionado con eso. Porque en vez de eso no nos sentamos con ellos y les decimos los perjuicios de pasar mucho tiempo en las pantallas, ¿cierto? O digámosle que hemos leído de pronto que a veces estar mucho tiempo en pantalla es porque queremos evadir la realidad o porque estamos tristes y les preguntamos, ¿te has sentido así? Y le proponemos, ¿qué tal si duramos un ratico sin pantalla? Venga y nos sentamos allí los dos y hacemos algo. Pero es que a veces, papás, a ustedes también se les queda como corta la idea de qué pueden hacer. Ustedes nos inventan, no sé, venga, hagamos un asadito entre nosotros, no tiene que ser con licor, o venga, hacemos unos cócteles sin licor a la cocina y que sea un momento como para hablar, que se preste para algo, o venga uno que ya es mujer con la hija adolescente, ay, hija, venga, hágame unos crespos. Y ahí se presta la comunicación para que hagan otra cosa. Pero ustedes se quedan como, ya, se quitó el celular, bueno, ¿y qué se va a poner a hacer el adolescente? Y nosotros tampoco nos quedamos ahí acompañando eso. Alguna actividad, pues, ¿no? En casa, comer juntos, ¿no? Salir a caminar. Eso, salir. A veces no hay que tener mucho dinero, hacemos unos sándwiches y nos vamos para el parque. Tienes mucha rabia, venga, vámonos para el parque y gritamos. Sacamos ese malestar que tienes. Venga, montemos bicicleta. Venga, vámonos a lolear. Lolear acá en Colombia es como ir a ver los centros comerciales a mirar ropa, así no vayamos a comprar. Y nos comemos un heladito. Ay, ustedes me hacen reír con sus palabras de Colombia. Ay, sorry, me encanta Colombia, solamente que a veces sus palabritas que son muy, muy cómicas. Pero entonces eso suele empezar como a buscar planes, actividades que permitan que de verdad ellos se salgan de la pantalla. La siguiente, Zule. Okay, doctora. Esta frase yo la vi y yo digo, hay que decírsela a los papás. El primer paso hacia la libertad emocional es entender que no somos víctimas de nuestras circunstancias,
sino creadores de nuestra respuesta. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. ¿A qué me refiero con esto, Zule? El adolescente puede llegar desbordado con una cantidad de situaciones, pero yo como adulto, ellos llegan a estimularnos, a desbordarnos también porque llegan con toda su emocionalidad y nosotros como que, uy, Dios mío, estoy irritable, Dios mío, no me aguanto tampoco al adolescente, ¿cierto? Pero entre ese momento y la respuesta que le voy a dar, hay un espacio de tiempo que ahí es donde yo me tengo que calmar, pensar y decir, ¿cómo voy a actuar? Si no, vamos a seguir haciendo lo mismo que hacían nuestros papás y nosotros quejándonos y volvemos a repetir el esquema y volvemos a repetir toda una historia generacional. Pero si nosotros llegamos a pensar que nosotros no somos las víctimas de ellos, sino que nosotros somos el que hace la contención y que yo tengo que tener el momento de frialdad para saber cómo voy a contestar, genera el cambio y permite que la comunicación y la relación sea mucho más fuerte con mi hijo. La siguiente, Zule. Y para terminar, y les dejo esto, papás, para que ustedes reflexionen. ¿Cuál es una frase que te hubiera gustado escuchar de tus padres cuando eras adolescente? Si quieren, la pueden dejar en los comentarios, la pueden escribir, a contarnos las personas de Unidos en Canadá. Pero quiero que piensen, de verdad, ¿cuál es la frase que les hubiera gustado escuchar de sus papás? ¿Qué les hubiera gustado que les dijeran? Y empecemos a pensar cómo podemos utilizarla hoy con nuestros hijos. Y ahí, papás, surge todo el cambio. Así que ya saben, amigos, nos dejó una pregunta súper la doctora. ¿Cómo te hubiera gustado que te hable tu papá? ¿Con mucho amor? ¿O qué palabra querías? Escríbenos en el chat. Doctora, le tengo unas preguntitas acá. A ver, tengo unas preguntas. ¿Qué puedo hacer o sea, es para los papis que quizás tienen estas preguntas? Vamos a hacer, ¿qué puedo hacer para mantener la calma cuando mi hijo nos muestra una actitud desafiante o rebelde por la edad, ¿no? De la adolescencia. Pienso que un buen ejemplo puede ser eso, Zule, pensar cómo nos hubiera gustado que nuestros papás nos hablaran, ¿cierto? Uh-huh. Cómo nos hubieran gustado desde ese niño interior que nosotros también tenemos, que cómo quisiéramos que hubiera sido nuestra historia de vida. Y pienso que ahí podemos encontrar la calma porque nos vamos a empezar a dar cuenta que nos estamos equivocando y que nosotros podemos traer muchos problemas del trabajo, tener problemas económicos, pero finalmente el adolescente y nuestros hijos no son los culpables de eso. Entonces es como empezar a pensar en eso. ¿Cómo nos hubiera gustado que hubiera sido nuestra historia con nuestros papás? Wow. Nos encantó, gracias, doctora. Y doctora, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a mantener las presiones sociales y las expectativas que enfrentan en la escuela o sus amigos? Bueno, Zule, ahí tiene mucho que ver el tema de la autoestima, ¿cierto? Si yo ayudo a que mi hijo fortalezca su autoestima y aprenda a tener seguridad en él mismo, que es a través de todo eso, de cómo yo lo valido, de cómo yo lo recibo, de cómo yo le hablo, de que no todo el tiempo lo estoy juzgando y señalando, de que todo el tiempo se le cayó un plato y eso pareciera que fuera la cosa más grave dentro de la casa. Accidentes pasan todo el tiempo, un plato se va a caer. Y me acuerda mucho una compañera de trabajo que me decía que hace poco a la mamá se le cayó un plato y lo rompió. Y no pasó nada en la casa, nadie dijo nada. Y entonces ella le dijo a la mamá, mamá, ¿y si hubiera sido yo la que se me hubiera quebrado el plato cuando era chiquita, qué hubiera pasado? No, eso hubiera sido el escándalo, vea, usted por qué tumba todo, usted no es cuidadoso, usted tal cosa. No, los accidentes pasan y todo el tiempo van a pasar cosas. Entonces es empezar a entender que en la medida en como yo le hablo a mi hijo y empiezo a entender que es un ser humano, que piensa, que siente, pues eso va a generar que él fortalezca su autoestima. Y cuando fortalece su autoestima, pues lo que pasa a su alrededor no le va a afectar tanto porque ya va a estar permeado, porque va a estar tranquilo con lo que es él. Y si él está tranquilo con lo que es él, no le va a importar lo que pase con los amigos. Así sea ese medio
porque los amigos empiezan a hacer ese medio de fortalecer la autoestima, pero ya no le va a generar malestar eso, lo va a aprender a manejar. Gracias, doctora. ¿Cómo puedo guiar a mi hijo, doctora, a que tome decisiones responsables sin imponer mis propias expectativas? Muy importante, Zule, porque ahí lo primordial es entender que él no tiene culpa de las expectativas que usted tiene. Y yo le digo mucho en consulta al adolescente, es que su papá es el que tiene las expectativas, usted no. Exacto. Eso es un tema del papá, no del adolescente. El papá es el que se tendría que revisar. Un ejemplo de eso es yo misma. Voy a ponerme como ejemplo. En mi casa la expectativa siempre fue que yo fuera médica o abogada. Siempre. Y cuando dije que iba a ser psicóloga, eso fue como que yo hubiera dicho, no sé, que iba a matar una monja, algo así. O sea, fue supremamente grave. Que a mí, ¿cómo se me ocurría que yo de qué iba a vivir? Yo decía, donde yo hubiera dicho que iba a ser cantante, y sí, mejor dicho, me desheredan. Pero dicen que van a ser cantantes, que van a ser bailarines, que van a ser influencer hoy en día, que los adolescentes hablan mucho de ser influencer. Y eso es grave, y es porque el papá es el que crece con una expectativa, y realmente tenemos que empezar a entender que nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos en qué es lo que ellos quieren, no en lo que nosotros queremos, qué es lo que ellos quieren. Obvio, podemos orientarlos, qué puede ser lo mejor, qué le puede contribuir más, pero finalmente es empezar a entender qué le gusta a él, cómo podemos acompañar esos procesos y empezar a entenderlos. Y ir entendiendo que él es un ser humano, vuelvo y lo digo, y que siente y piensa. Y en ese proceso, pues tenemos que empezar a soltarlos, porque ellos ya se están preparando es para una etapa adulta. Entonces, las expectativas son del papá, no del adolescente. Tratarlo con amor siempre, ¿no, doctora? Doctora, ¿y cómo puedo apoyar a mi hijo si muestra inseguridades como sobre su cuerpo, habilidades o identidad? Bueno, ahí es muy importante, eso le vuelvo y lo digo, que ustedes empiecen a conocer qué le gusta realmente. Y que él empiece a desarrollar mucho más sus habilidades. Si uno ve que el hijo de uno empieza con todo este tema de dibujo, pues ¿por qué no meterlo en clases de dibujo? Exacto. Que desarrolle mucho más ese potencial. Si yo veo que mi hija es de las que le gusta mucho estar, no sé, en TikTok, pues ¿por qué no acompañar ese proceso y meterme a eso? Yo a veces les digo a los papás, métanse en ese mundo, hagan los TikTok con ellas, bailen, jueguen, compartan ese mundo de ellos, métanse a jugar Play, Xbox, a ver qué es lo que está pasando en ese mundo. Y eso permite que se fortalezca mucho más la autoestima y sean mucho más seguros y se fortalezca mucho más la habilidad con la que ellos van a crecer. A veces, por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta y hoy en día hay mucha capacidad, Zule, en estos chicos para el manejo de tecnología, pero me refiero al tema de desarrollo de software. O sea, ellos aprenden, por ejemplo, en este juego de Roblox, ellos aprenden tanto, o de Minecraft, aprenden tanto a cómo manejar el juego, que empiezan a aprender de eso, de programación. Pero nosotros lo vemos como malo. Le empezamos a quitar el celular, los castigamos, los señalamos, es que usted vea, usted parece un loco con eso, todo eso. Y no nos sentamos a ver qué realmente cuál es el mundo en el que está, y tal vez podríamos decir que lo podríamos meter en un curso de programación. Inclusive hay cursos de programación con Roblox. Y los papás a veces ni están enterados de eso. Entonces, eso les permite un desarrollo de habilidades. Y fortalecer sus vínculos como padres, ¿no? Padre e hijos, ¿no? Exactamente. Ay, Así es. doctora Nadia, de verdad, por favor, déjenos sus redes sociales, donde, cómo la pueden encontrar todas las personitas que nos están mirando en este momento. Gracias, doctora Nadia, de verdad que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Es un honor contar con su experiencia, su conocimiento. Este tema es tan importante, papis, ¿no? Y bueno, doctora, déjenos sus redes sociales, pero la otra semana tenemos a la doctora Nadia con un tema también muy, muy importante. Así que síganla, pronto, pronto van a saber. Cuéntenos, doctora. Listo, Zule, muchas gracias nuevamente por la invitación. Acá les dejo mi Instagram, es psico.nadiadelmar, ahí tengo contenido montado
También tengo TikTok, también lo pueden buscar de la misma forma, psico.nadiadelmar. Me pueden escribir al WhatsApp, ¿cierto? Que en el WhatsApp también tengo, pueden monto información también, en algunos momentos también monto descuentos para las personas que quieren iniciar su proceso de atención, también puedo realizar atención con sus chicos adolescentes y brindar una terapia familiar para que podamos acompañar los procesos de nuestros hijos. Mi teléfono o WhatsApp es 304-581-9766. Ahí se pueden comunicar conmigo, papás. Yo estoy en el país de Colombia y pues podemos comunicarnos, hablar, orientarnos de las dudas, inquietudes que tengan y podemos acompañar y hacer que estos chicos de verdad crezcan en un ambiente mucho más sano y mucho más tranquilo del que nos tocó a nosotros. Aquí está en el flyer, ahí está su teléfono de la doctora, su correo, y síganla también, la encuentra como Nadia del Mar. Doctora Nadia, de verdad que muchísimas gracias. Un tema súper importante, padres, por favor, si les gusta el contenido de Latinos, compartan, síganos, dedito arriba, y sigan también a la doctora Nadia. Muchísimas gracias, que tengan una noche bonita. Espero que les haya Muchas gracias. encantado este tema tan importante. Gracias, doctora Nadia. Muchas gracias a ti, Zule, muchas gracias por la invitación, espero que de verdad les haya servido y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.